Inquebrantable, una sólida e indiscutida confianza, un firme compromiso con la verdad, una presencia, una paz mental y una calma a pesar de la tormenta. De este libro, de Tony Robbins, vamos a hablar el día de hoy. Inquebrantable, Unshakable en inglés. Y Tony Robbins, les cuento que es uno de mis grandes ídolos. Tony Robbins es autor de varios libros, es conferencista internacional y ha sido el coach personal de celebridades como Oprah Winfrey, Serena Williams, Barack Obama, Paul Tudor Jones, Ray Dalio, entre muchos otros. Es una persona a la que sigo y admiro muchísimo. Y en esta ocasión vamos a hablar de su libro Inquebrantable. Tony Robbins ha utilizado su influencia porque conoce a grandes personalidades en el mundo, entre ellos las mentes más brillantes del planeta, y utilizó su influencia para entrevistar a esas mentes brillantes del mundo de las inversiones y podernos enseñar a nosotros, los inversionistas de a pie, cómo es que podemos hacer para crecer nuestro patrimonio, para invertir en el mercado de valores como lo hacen los mejores inversionistas del mundo. Así que en este video te voy a hablar de las 5 lecciones que me deja a mí este libro Inquebrantable para que, como dice Tony Robbins, no seamos esclavos del dinero de manera indefinida, sino que al revés, el dinero sea un esclavo para nosotros y logremos esa tan anhelada libertad financiera. Así que vamos con el principio número 1 de este libro. Aprovecha el poder de los fondos indexados. Los fondos indexados son un vehículo de inversión que se los inventó un señor llamado John Bogle por allá en los años 70. Llaman los ETFs, los ETFs, Exchange Traded Funds, y son como una especie de bolsitas, hagan de cuenta, que empaquetan muchos activos, pueden ser acciones del mercado de valores, y nos permiten, nuevamente a nosotros los inversionistas de a pie, invertir en varias compañías al mismo tiempo desde bajas cantidades de dinero y a muy bajo costo. Piensen por un momento lo que a uno le costaría invertir en las 100 o 200 compañías más importantes del sector de la tecnología en la bolsa. Si yo fuera a comprar una acción de Amazon, de Apple, de Netflix, de Microsoft y así las 100 empresas más importantes de la bolsa de valores, ¿cuánto me costaría eso? Tendría que tener muchísimo dinero para por lo menos comprar una de cada de esas acciones. Los fondos indexados, por el contrario, nos dice Tony Robbins, o los ETFs, nos permiten esa diversificación, nos permiten invertir en esos vehículos, invertir en varias empresas al mismo tiempo desde bajos montos. Así que la primera lección, revisa este vehículo de inversión, los fondos indexados, los ETFs. Hoy con plataformas tecnológicas lo puedes hacer desde tu celular. Segunda lección importante de este libro. Aprovecha la magia del interés compuesto. ¿Y qué es el interés compuesto? Vamos al ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que tú tienes $100 para invertir y vamos a asumir también que esos $100 los vas a poner a rentar a una tasa de rentabilidad del 10% al año, caso hipotético. ¿Cuánto vas a tener al final de ese año? Vas a tener $110. ¿Cómo hacemos para aprovechar el interés compuesto? En vez de sacarle esos $10 de utilidad que me generaron mis inversiones, yo voy a mantener esos $100 y voy a reinvertirlos con la utilidad que me gané. Es decir, el segundo año voy a reinvertir esos $110 nuevamente. Y si asumimos que tenemos nuevamente una tasa de rentabilidad del 10%, el segundo año me voy a ganar $11 porque es 110 por la tasa de rentabilidad del 10%. Eso me da que al final del año 2 yo voy a tener, en vez de $120, $121. Eso al principio pareciera una diferencia sutil, pero en la medida en que pasan los años, eso tiene un efecto exponencial en nuestras inversiones. Y volviendo al tema del S&P 500, el S&P 500 ha rentado alrededor del 10%, 10-11% en los últimos 40 años. Y vamos al ejemplo, si nosotros hubiéramos invertido $10,000 hace 30 años, rentando en promedio una tasa del 10% de manera compuesta, sin sacarle las utilidades, sino reinvirtiendo las utilidades, esos $10,000, rentando al 10% durante 30 años, se hubieran convertido en $175,000 aproximadamente. Es una multiplicación exponencial de nuestro capital. Esa es la magia del interés compuesto y por eso el llamado que nos hace Tony Robbins acá
es a tener una mentalidad de largo plazo, a seguir reinvirtiendo nuestras ganancias y a dejar que esa magia trabaje para nosotros. Lección número 3 del libro Inquebrantable. Ten mucho cuidado con las tarifas que te cobran los terceros, los bancos, las fiduciarias por administrar tu dinero. Y acá es donde el punto 3 tiene mucho que ver con el punto 2. Muchas veces creemos que invertir dinero es muy difícil y por eso le delegamos esa responsabilidad a un tercero, a un administrador, a un fondo de pensiones, a una comisionista de bolsa, a un banco, a una fiduciaria. Pero ten mucho cuidado con los fees y las comisiones que te cobran esos terceros por administrar tu dinero. No estoy diciendo que eso sea una mala idea, no estoy diciendo que asesorarse de un tercero sea una mala idea. Pero cuando ese tercero te está cobrando altísimas comisiones por administrar tu dinero, vas a sufrir bastante, tu rentabilidad va a sufrir bastante. Y te pongo el ejemplo, volviendo a los $10,000 que habíamos invertido en el punto número 1. Si nosotros, en el caso hipotético, ponemos el mismo dinero, $10,000, a rentar al 10%, pero el banco, la fiduciaria, la comisionista de bolsa me cobra el 2% todos los años, quiere decir que mi rentabilidad pasó de ser el 10 al 8%. ¿Qué pasa en ese caso cuando el banco me está quitando el 2% de comisión año tras año durante 30 años? En vez de yo tener $175,000, recuerdan ustedes que era lo que nos quedaba en el ejemplo número 1, en vez de tener $175,000, voy a tener $100,000 en mi cuenta de inversión al final de los 30 años. Fíjense la enorme diferencia. Acabamos de dejar sobre la mesa $75,000 que parecían poco porque le estamos pagando el 2% a un tercero. Uno cree que ese 2% no suma, pero en el tiempo es una cantidad de dinero, es casi el doble de la rentabilidad que nos hubiéramos ganado, que se la estamos entregando a ese banco, a ese tercero, a esa fiduciaria, por no saber invertir o por no tener el control de nuestras inversiones y de nuestras finanzas. Entonces, revisa muy bien esos fees y esas comisiones que te están cobrando, porque muchas veces sí vale la pena, pero dependiendo de los costos fiduciarios y de los costos de administración. Lección número 4 de este gran libro Inquebrantable de Tony Robbins es la importancia de la diversificación. Este es un tema que se repite una y otra vez, lo vimos con el libro El inversor inteligente, la psicología del dinero, y así nos lo repitan muchas veces. Hay una enorme diferencia entre saber qué hacer y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Suena como un trabalenguas, pero piensen por un segundo la enorme diferencia que hay entre saber lo que tengo que hacer y hacer eso que yo sé que tengo que hacer. Entonces, nuevamente, una y otra vez, repetimos acá en Mis Propias Finanzas y nos lo repite Tony Robbins, la importancia de la diversificación. Diversificar entre distintos tipos de activos, acciones, criptomonedas, bienes raíces, bonos, metales preciosos, emprendimientos, venture capital, en fin. Diversificar y atomizar ese riesgo. Diversificar entre mercados, países y monedas. No tenerlo todo en Colombia o todo en México o todo en Estados Unidos o todo en India o todo en China. Hay que diversificar el riesgo país. Y lo mismo, no tenerlo todo en pesos colombianos, en pesos mexicanos, mucho menos en peso argentino. Hay que diversificar el riesgo moneda. Y por último, diversificar a través del tiempo. Puede que en este momento no tengamos el capital suficiente para tener una gran diversificación, pero si ya conocemos ese principio, vamos a poder implementarlo en la construcción de nuestro patrimonio. Y el punto número 5, este es bastante polémico, pero es muy cierto, y es la estrategia para ganarle al 96%, ojo con este dato, 96% de los inversionistas, traders, fondos mutuos, fondos de pensiones en el mundo. Y es que casi todos estos inversionistas, y casi todos en general, todos nosotros, queremos ganarle al mercado. Queremos que nuestras inversiones renten más que lo que rentan las 500 compañías del mercado de valores o ese índice del S&P 500. Tony Robbins nos dice en su libro que es precisamente todo lo contrario lo que tenemos que hacer. Tenemos es que dejar de tratar de ganarle al mercado, porque en esa búsqueda de estar ganándole al mercado
es donde cometemos una cantidad de errores. Es cuando empezamos a hacer trading todo el tiempo, comprando y vendiendo, entrando y saliendo del mercado. Es cuando tratamos de decir si la acción está cara o barata, compramos, vendemos, pagamos un montón de comisiones y al final dice Tony Robbins que solo el 4% de los fondos mutuos, los fondos de administración colectiva, los fondos de pensiones, los bancos, las personas expertas que se dedican a este mundo de las inversiones, solo el 4% le ganan a ese índice del S&P 500. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Tony Robbins? Si tú estás empezando en este mundo de las inversiones, si aún no eres experto, si no conoces muy bien por dónde empezar, invierte en un índice que rastree el mercado entero. ¿Y qué es el mercado entero? Son las 500 compañías más importantes de la bolsa de valores. Invierte en un índice que rastree el comportamiento del S&P 500, de esas 500 compañías, y de esa manera vas de la mano del mercado, vas poniendo a rentar tus inversiones como renta el mercado en general. Habrán años difíciles, años buenos, años malos, pero en promedio, repetimos la estadística, el S&P 500 ha rentado unos puntos importantes por encima de la inflación, en promedio el 10% año tras año en los últimos 50 años, cuando la inflación en Estados Unidos en promedio había estado alrededor del 2%. Entonces fíjense ustedes que es una forma muy inteligente de poner a invertir y poner a crecer mi patrimonio sin necesidad de estar tratando de ganarle al mercado. En conclusión, para tener una estrategia de inversiones inquebrantable, según el libro de Tony Robbins, debemos 1. Aprovechar el poder que tienen las inversiones en los fondos indexados. 2. Aprovechar esa magia del interés compuesto. Número 3. Tener mucho cuidado con las comisiones y los fees que nos cobran los terceros por administrar nuestro dinero. Número 4. Diversificar nuestro portafolio. Y finalmente, número 5. No tratar de ganarle al mercado. Espero les haya gustado este resumen del libro y por supuesto la invitación como siempre es a comprarlo, a leerlo, porque hay mucho contenido interesante en esta gran lectura. A seguir aprendiendo.